Comencemos desde ahora. Comencemos la clase a partir de ahora. Sí. No, ya no tenés. Pueden simplificarlo más. Me faltó el Teatro Alberdi. ¿Cuándo El mismo se fundó igual que el San Martín. Son dos teatros, por eso se le llaman teatros hermanos, porque se fundaron al mismo momento, son casi iguales y tuvieron casi la misma trayectoria durante un siglo entero. Bueno, acá repasando la modernización, la influencia europea, la última corriente del romanticismo, que la mayoría de los compositores fueron estudiaron allá en Europa, y que aparte del romanticismo está llegado también la corriente contestataria del impresionismo, la vanguardia, mejor dicho. La vanguardia. Vanguardia. Así se llama una banda argentina. La vanguardia. Y bueno, la creación la aparición, la construcción de los grandes teatros, Victoria, Ópera, Polímata, Argentina, lo mismo que se están construyendo en paralelo en Tucumán y en todas las provincias, y que por medio de Buenos Aires todos los que quedaron es actualmente es el único que queda es el Teatro Colón. A ver, esperamos a ver quién está. Bien, perfecto. Han llegado varios. Si me estoy fijando acá. Y anote también lo de la aparición de las dos corrientes propiamente americanas o continentales, que son la del americanismo y la del nacionalismo. Bueno, el americanismo y el nacionalismo también viene de Europa, pero tiene características americanas muy fuertes. El americanismo es una búsqueda de valorizar las características americanas, la naturaleza, la sociedad, el ambiente, propio de un dilema cultural surgido no solamente en Argentina, sino en todo el territorio, cuando todas las academias, las élites, etcétera, empiezan a mirar hacia adentro, básicamente. El nacionalismo particular en cada uno de los países es lo más parecido al nacionalismo que concebimos actualmente, la valorización de las características nacionales, ya sea de la clase social que sea, siempre y cuando sirva para identificar a un pueblo y al mismo tiempo formar o justificar un Estado sobre un territorio determinado y sobre una población determinada. De hecho, justo en este momento, que lo van a ver con Pablo Cortades, cuando surge el sistema educativo que se basa en la construcción del nacionalismo para poder estructurarse. Bien, sigamos. Uy, me perdí. ¿Dónde está? Acá atrás. Bueno, hablamos de algunos compositores. Francisco Hargreaves, ¿cómo se diga? Greaves, me gustaba. Greaves. Sí. ¿Verdad que Greaves? Bueno, esta es una suerte de nexo entre dos épocas, porque vivió durante el periodo de organización nacional y no durante la década del 80 o la generación del 80, que es cuando se explotaron todas las otras, todos los otros compositores. Bueno, estudié en Florencia, Italia. Vamos a ver cómo la mayoría de los compositores de esta época vienen de estudios así. Puente entre las dos etapas, compuso la primera ópera argentina, La Gata Bianca. Nota, solo se cantaba en italiano. Ya vamos a ver cómo esto se transforma después. Solo se cantaba en italiano por varios motivos. Uno, se creía que era la forma más idónea de poder cantar ópera o poder hacer teatro lírico en general,
no solamente óperas, sino que operetas, zarzuelas, etcétera. Todo lo que se tenía que cantar se tenía que cantar en italiano. Por un lado, por una concepción de que era un idioma, una suerte muy idóneo para esto. Es cierto de que el italiano para la poesía es muy buena, es muy bueno el idioma. Yo estudio italiano y hago poesía, así que me doy cuenta de eso, que sirve mucho. Pero bueno, y otra se me fue la palabra, por esa suerte de superioridad que le da a utilizar los lenguas extranjeras para poder servirse de la música, la gata bianca. Pero bueno, tiene la particularidad de ser la primera ópera compuesta 100% por un argentino. Si bien fue escrita en Italia, después la trajo para acá y sirve como referencia de la primera en realizar. Pero bueno, no hay mucho que decir sobre esto. Y aquí vienen los más importantes. Arturo Berut, sanjuanino, estudió música en Alemania, en Francia, en Italia. Una gira, la verdad, de estudio bastante interesante. Especialista en el teatro lírico. De hecho, los autores hacen un desarrollo bastante interesante sobre este compositor. Claro, porque aquí es donde empiezan a influir las corrientes que habíamos mencionado antes. El americanismo, en donde busca representar el paisaje, la vida del interior del país en sus obras. Y aquí sí, ya cantada en español propiamente dicho. Nota. En el americanismo se buscaba representar el lugar, se buscaba construirlo musicalmente, pero no se usaba todavía elementos de la cultura popular, de la música popular. O sea, era estética, teatro lírico europeo, con la estética europea, pero todavía no se construye con elementos argentinos, podríamos decir. Temas nacionales, drama criollo, indígenas y representación de los próceres. Ejemplo, Pampa, Yupanqui y los héroes. Pampa es bastante linda, es una ópera bastante linda. Y sí, está cantada en español. Primera vez que empieza a ser utilizada en español. Muy bien. Y aquí vamos a un tipo que la verdad me encanta. No, este no. Este sí, Zenón Rolón, alias Tormenta de Facha. Potente. Una estética tenía. Y este es el compositor negro. ¿Compositor qué? Negro. Es un afrodescendiente. Es un bueno, bien dicho, afrodescendiente. Hijo de libertos de buen estatus económico y estudió en Florencia. Se dedicó a la música religiosa, música sacra y a la construcción de óperas, bueno, más que óperas, operetas, más cortitas, más sintéticas. Y aquí hay un texto muy interesante que leí de Rolón, en donde él critica la cultura de los negros, la incivilización de sus compañeros de raza, como los menciona, por no llegar a la cultura civilizada. Es una crítica bastante fuerte, bastante interesante. Los voy a poner como material complementario en el campus. Es bastante divertido leerlo, por lo menos. Puede ser un cago de risa. Es un cago de risa, sí. Pero aún así, a pesar de esta crítica, y aquí ya empieza a funcionar la corriente del nacionalismo, utiliza la música de las poblaciones negras en sus composiciones, particularmente el candombe y el tango. Hay que aclarar que si bien el nacionalismo está funcionando, es música o estructuras de música popular, llámese, hacen tango, hacen samba, hacen gato, huella, etcétera, etcétera, lo estilizan al estilo del academicismo europeo. Así que tienen mucho aire de romanticista estas construcciones. Y por supuesto, una de sus principales obras fue componer la marcha fúnebre para los restos de San Martín, cuando fueron traídos desde Francia los restos del general en 1808. Bueno, una expresión que me parece muy interesante, muy... 1808.
1800, perdón, 1880. 1880 vienen los restos de San Martín. ¿En qué año murió San Martín? Murió antes de la caída de Rosas. No me acuerdo exactamente cuándo. Rosas cae en el 30. 52 cae 30. Por 52 cae Rosas. No, sí vivió bastante, pero bueno, no volvió al país. No sé exactamente cuándo murió San Martín, pero sus restos estuvieron en Francia y recién fueron traídos en 1880 acá en Argentina, y bueno, Solón compuso la marcha fúnebre para repatriarlos mientras pasaba el funeral. Aquí vamos a ver, aprovechando, pero quiero dejar de presentar acá y presentar la pantalla directamente, dejar de compartir. Compartir pantalla. Vamos con Tango para ejemplificar. No sé si se escuchó acá en virtuales. Déjate compartir. Espera un momento. Cortamos un poquito la voz. Sí. Bueno, Perfecto. es normal porque quizás el internet no es uno de los más adecuados. A ver, sí. ¿Se escuchó un poco entrecortado? Bueno, se los voy mandando los ejemplos por el chat del grupo de WhatsApp. Justo ahora, banqueme un tantito, que busque
¿A qué hora me acuerdo? Ya. Ah, No, esperen. Terminamos con Rolón y damos la clase. vamos a ver qué así, porque quiero ver otro ejemplo, pero que es solamente que no lo encuentro acá para los virtuales. Es muy grado de Nancy, cuando yo trabajaba. La conservo. Es que la carapela más linda que tenía a lo largo de mi vida. Siempre he usado o el lacito o la carapela fea. Es la primera carapela linda que tengo en mi vida, entonces el día que hoy día la conservo. Sí, está linda, ¿no? Porque es bueno de ceramiquita, que es como de cerámica y el lacito es. ¿Cómo se llama esa que? Porcelana. Porcelana. Parece que es porcelana. ¿Sabes que yo estaba ahí en Simoca daba clases de cómo hacer figuras de porcelana? Y yo iba a eso y otro repito. Ahí le pasé una entrevista que le hicieron al director de la obra que hizo el año anterior, la ópera de Solón, Chin Yong, y solamente para que vean, porque ejemplifica muy bien cuál es la idea del autor, y aparte hay un momento en donde aparecen el candombe, aparecen los negros tocando candombe junto con la orquesta. Bastante interesante. Después, si quieren buscar la ópera, es larguísima la ópera, pero bueno, quise mostrarles solamente la entrevista porque sintetiza un montón. Corto, ustedes vean el video. Yo corto la videollamada y volvemos después del recreo, en 15 minutos. Si tienen 4 minutos para ver el video y después 10 minutos para descanso, a pesar de que hemos comenzado tarde, pero bueno, mala mía. Y lo vemos acá y salen al recreo, acá en los presenciales. Nos vemos en 15 minutos. Y en tanto acá, no, ustedes al revés. Ustedes primero vean el video para cerrar con Rolón y de ahí vamos al recreo. ¿Por qué Zenón Rolón? Es una gran pregunta. Yo me preguntaría, ¿por qué no Zenón Rolón? Zenón Rolón, un gran músico afro-argentino de fines del siglo XIX, que hasta el momento el gran público, y por qué no también el público académico, desconocía o lo tenía olvidado a lo que podemos llamar uno de los precursores del teatro musical argentino, que no solamente tomaba la música europea, Me quedé sin el teatro musical argentino, que no solamente tomaba la música europea, sino que incorporaba nuestra música, los candombes, la música rioplatense. Entonces, ¿por qué sí Zenón Rolón? Porque la cultura lo necesita, porque nuestra identidad lo necesita. ¿Qué pasó? Seguramente Zenón Rolón formaba parte del público asistente a las operetas y zarzuelas que se daban en aquella Buenos Aires de fin de siglo, como Orfeo en los infiernos de Offenbach. ¿Se acuerdan? La del Cancán. O El murciélago. El arte, y más el arte ancestral en una cultura, está en algún lugar, está en nuestro ADN. Y cuando esa mezcla sucede, tal como es la música de Rolón, aparece. Simplemente aquello que está silencioso en algún lugar aflora.
Para mí el teatro sucede en el solo hecho que haya un escenario y alguien mirando, ¿no? Que el público está allí. Yo creo que no hay grandes diferencias. Lo que sí es importante en cuanto a este espectáculo en particular es que este espectáculo tiene que ser en el Teatro Nacional, tiene que suceder en el Teatro Nacional, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad y esto tiene que suceder necesariamente en el teatro oficial. Si hay una función en el teatro oficial es de exponer nuestra cultura y nuestra cultura ancestral sobre el escenario. Las comedias, el teatro musical de gran envergadura, como otras obras, pueden suceder en diferentes escenarios. Esta es necesaria que suceda acá en el teatro. Yo me resisto a llamarlo un concierto porque la intervención teatral es permanente, entonces yo creo que es un espectáculo y es un espectáculo cultural. Y ahí es donde está el principal atractivo para el público. ¿Usted por casualidad no tendrá noticias de ese monstruo? Por supuesto. ¿Inglés? Por supuesto. ¿Japonés? Por supuesto, señorita Pilar. Nada me preocupa más que las hazañas del pérfido Shin Yong. Suficiente. Ahí se sintetiza. Cargan el creo. Me quiero sentar así. Ah, está afuera. Yo pensaba que era yo.
Buenas, sí. Quiero hacer una preguntita nada más. Sí. ¿Te acuerdas qué semana de marzo comenzamos la clase? Es para llenar el libro de text. Uy, qué pregunta. No me acuerdo. A ver, yo me fijo. A ver, marzo comenzamos. El 23 que no comenzamos un lunes. Yo creo que sí, porque yo estoy viendo en el grupo de danza clásica y lo hice el 25 y el 26 mandé el primer link. Entonces, pero no, por las dudas. Sí, ¿Sí? sí. Te llenado de ahí. Perfecto, gracias, Juan. Bien. ¿Qué? Vamos chus. No hay nada más sándwich. Y más cuando colectivamente. Yo no lo aprovecho eso. Hemos detectado una amenaza. Bueno, seguimos. Conclusiones. Tenemos que buscar esto. Sí. Bien.
seguimos con más autores. Nota, no les voy a mostrar los ejemplos por, bueno, son Por falta de tiempo. no tanto por falta de tiempo, sino que porque es un problema andar pasando y más que los virtuales tengo que pasarlo con el teléfono, que no se escuche bien el audio, etcétera, etcétera. Ustedes particularmente busquen para informarse bien los ejemplos de cada uno de los autores, ya que cada uno tiene una particularidad muy, muy específica. Hay un par que directamente no las encontré, pero ya les voy a decir cuál. Pero todos los demás son que yo anoté, son ejemplos que pueden encontrar fácilmente en internet. ¿Ok? Bueno, de Solón ya los hemos visto. Vamos con otros, Alberto Williams, padre del nacionalismo musical. Este está antes que Solón, pero bueno, lo coloqué acá. Estudió en París, Francia, y aquí es cuando empieza propiamente a funcionar el nacionalismo. Estudia los ritmos y las melodías de la música popular. Tengo ganas de dar la otra clase. Me gustó el debate que hicimos al principio. ¿Qué? Me gustó el debate que hicimos al principio. Tengo ganas de dar esa clase. Funda el Conservatorio de la Música de Buenos Aires y escribe obras didácticas y teoría musical. Compuso secretos para el piano, entre ellas 9 sinfonías. Ejemplos que puse es En la Sierra, El Rancho Abandonado y Cortejo Campestre. Ustedes, En la Sierra es una obra muy, muy, muy larga, dentro de los cuales está El Rancho Abandonado y Cortejo Campestre. A mí particularmente Cortejo Campestre me gusta bastante, escúchenlo después en su casa cuando tenga tiempo. Bueno, pasemos. Y aquí sí empieza ya a implementar las melodías populares dentro de su música. Como que van siendo todos los autores, pero este es uno de los más fuertes. Este también. Si quieren que vuelva, díganme no. Lo que están anotando. No, está bien. Está bien. Sí. Bueno. Este es el único que estudia en España. Todos los otros estudian en Italia o en Francia o en Alemania. Profesor de la academia fundada por William, a los 18 años, su propia escuela. Hay un desarrollo muy lindo en los autores, en Camps y Arizaga, siempre me olvido el nombre de Arizaga, sobre Julián Aguirre. Tiene una particularidad muy, muy interesante que busca ejemplificar la pampa en la música. ¿Cómo lo hace? A través de la sencillez. Carece de muchas estructuras, carece de gran cantidad de texturas, no porque no las sepa hacer o porque le falte el academicismo de otros autores, sino porque no lo necesita. Porque él sabe que el paisaje natural, por lo menos el bonaerense, pampeano, etc., es increíblemente vasto y tranquilo, carente de gran cantidad de detalles, despoblado, casi sin árboles, y esa serenidad es la que ejemplifica en su música. Precisamente una de sus obras más conocidas son los llamados Aires Nacionales, y después tiene una adaptación de varios estilos populares como la samba, el gato, huella, que me olvidé ponerla también. La samba me gusta mucho, me gusta un montón. Ahí lo pasé por el grupo. ¿Todo bien acá? Estoy esperando que termine la nota. Muy bien, seguimos. Y bueno, que no lo hice porque me falta tiempo. Constantino Gaito. Estudió en Nápoles y aquí es importante llamativo porque esta obra, Ollantay, empieza a tomar elementos de la música indígena, no tanto de la cultura campestre gaucha concebido en este tiempo como folclore. Eso también habla de un cambio de época, por supuesto es el último de los compositores. Se me pasó por falta de tiempo hacer bien la presentación de Constantino Gaito. Bueno, etc. Estos son no los únicos, pero sí los más representativos de este periodo. Por supuesto, compositores hubo un montón, porque la explosión de la música profesional fue muy fuerte.
Y particularmente estos autores hacen una recopilación demasiado e innecesariamente vasta de gran cantidad, pero bueno, es un tipo de historia muy biográfica y casi en lista. Ahora, les hago una pregunta a todos, a todos. Vuelvo acá a la... Deja de compartir. ¿Qué tal le fue con el último trabajo práctico? ¿Qué tal le fue? Ya leí aquí un par, muy a las pasadas, después lo leo más detenidamente. ¿Qué tal le fue al momento de realizarlo? Lectura bastante densa, pesada, poco entendible a veces, así que tuve que recurrir a varios videos de internet para poder entender. Pero de que se entendió, se entendió. Muy bien. Morena, ¿qué tal el trabajo práctico realizarlo? Lo hice apurada. Apurada. Sí, lo leí apurada. No puedo poner lo que iba leyendo. Muy bien, perfecto. Y aquí, no importa que no lo hayan terminado. Y lo hice un poco más. Ok. Acá. ¿Cuál era el trabajo? El último. 4. ¿De Rosas? No, el siguiente. Sobre este periodo. No me acuerdo. Bueno, es el trabajo práctico número 4. Muy bien. No lo he hecho. Bueno, está bien. Necesito más, todo lo que, no importa que no lo hayan terminado todavía, necesito saber qué tal les fue, en qué se trabaron, qué les costó, qué les cuesta, etcétera, etcétera. Sí, es bastante densa la lectura. Muy bien, de todos los autores. Acá en virtual, si no pueden hablar, escríbanlo. Densa porque un rato suponte, de verdad, va hablando música profesional argentina, ¿verdad? Música profesional argentina, entre paréntesis, año tanto, época tanto, no sé, algo así, y pone una bibliografía y pone un texto. Después a la siguiente pone otro texto, otra bibliografía, y así sucesivamente, y es como que es una recopilación de muchas cosas. Por eso es que a mí se me hace una lectura muy densa, porque no va al grano, es demasiado ambiguo todo, es como que hay muchos puntos de vista, es como que no se termina de definir bien qué es lo que quieren decir los autores. Y hay que entenderlo en realidad, digamos que alguien que los haya estudiado bien en concreto estos dos autores, venga y te lo explique así, digamos. Por eso tuve que ver algunos videos que lo explican más con esquema, más didáctico, digamos, justamente los dos autores, cuál es la visión de cada uno, y de ahí yo pude ver y resumir mentalmente, y me fui también exclusivamente yo a la cita. Yo he citado un montón porque Sí. es que quería utilizar ese recurso que aprendí, entonces... Está bien, bueno, es una competencia también muy importante a la cita. Nota. La lectura académica es así. Sí. Y créame, esto no es nada a comparación de lo que se van a enfrentar después cuando tengan que ver las prácticas docentes, porque cada año se va a hacer más difícil la pedagogía. Acostúmbrense a la lectura académica, a los textos bibliográficos, a los textos analíticos. Hagan un fuerte estudio, y para eso yo quiero también que a esta última parte vamos a hablar propiamente sobre lo que es la lectura académica, de una forma resumida, fácil y rápida y bastante didáctica. ¿Ok? Nota. Tengo un Power muy bonito que lo hice como hace 3 clases. Supuestamente se lo quería dar a ese Power antes de darle el trabajo práctico, porque sabía que este trabajo práctico le iba a costar. ¿Dónde estás? No, este no.
Dígame si se ve, por favor. Bien, tengan en cuenta varias cosas al momento de hacer la lectura académica y por favor, ahora sí, me prestan muchísima atención porque quiero que en el próximo trabajo práctico lo implementen y al mismo tiempo quiero que a ustedes les sirva esto no solamente para esta materia, sino que para toda la resto, porque vamos a seguir leyendo y vamos a leer un montón y cuando lleguemos a música europea, ahí sí hay textos muy densos, muy densos, ¿ok? Voy a buscar simplificarlo lo más posible, tal vez hasta incluso algunos los escriba yo, pero sí, hay que dominar la lectura. Igual ¿Okay? estamos acostumbrados ya por Pablo Portal el año pasado nos bombardearon con textos. Perfecto, sí, Fetermayer es complicado. Lo conozco a Fetermayer y a Pablo le encanta. Nota, una cosa muy importante, no es lo mismo la lectura recreativa que la lectura académica. ¿Ok? Si leemos un libro lo leemos diferente, si leemos una novela lo leemos diferente a cuando leemos un estudio. No son el mismo tipo de lecturas, no es la misma práctica. ¿Ok? La lectura recreativa es directa, mejor dicho, es más lineal, no hay que prestarle tanta atención, sino que prácticamente entretenerla. Lo mismo cuando leemos el diario o leemos algo en internet, etcétera, cuando leemos cotidianamente. La lectura académica no. La lectura académica es una habilidad, es una competencia, es algo que se entrena. ¿Ok? Es algo que se practica y se entrena con la puesta en práctica de cierto tipo de competencias que ya lo voy a explicar. ¿Ok? La lectura es importante porque aparte es una formación cognitiva. Si dominas la lectura académica, básicamente tenés una capacidad, está mal visto decir una capacidad intelectual, pero sí es cierto, tu capacidad intelectual se ve reforzada con la lectura académica porque es un tipo de análisis, un ejercicio mental muy particular en el que lo estás poniendo al cerebro y por ende lo estás teniendo que dominar, lo estás teniendo que reforzar. Por eso cuando me dijiste la primera vez que lo puse a leer, me está doliendo la cabeza. Es normal, es normal porque estás forzando la mente a poder comprender este tipo de análisis y poder llegar a este tipo de habilidad. Visión superficial. Las imágenes, ignórenlas porque son puestas muy así nomás. Ya para ni siquiera lo puse yo. No tengo ningún texto acá, irónicamente. Una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta al principio de poder abordar un texto académico es la estructura del texto en sí mismo. Si ustedes tienen el texto, no comiencen automáticamente a leerlo. Véanlo primero bien. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Tiene subtítulos? ¿Cuántos subtítulos? ¿Tiene imágenes? ¿Cuántas imágenes? ¿Dónde está? Si está dividido en 3 partes, vean dónde comienza y dónde termina la primera parte. ¿Por qué? Porque así ya se hace un esquema mental de lo que se van a enfrentar. ¿Ok? Ustedes ya saben que tiene un texto de 20 páginas, pero que está dividido en 10 páginas cada uno, y hay un subtítulo cada 2 páginas. Bueno, leo 1 o 2 subtítulos, descanso, leo otro subtítulo, descanso, y así sucesivamente, y mañana, así hasta completar la primera parte, y la segunda parte la hago mañana. Y ya se estructuran ustedes. Pero si tengo uno que no sé qué tiene, pero tiene un montón así de páginas, empiezo a leer de una, no sabes en qué momento vas a terminar, en qué momento hacer la pausa. O sea, planifiquen propiamente analizando la estructura, no analizando, sino que viéndola muy por encima al texto, estructuren cómo ustedes lo van a leer. ¿Ok? Sí. Bien. El tema de Arisagenkamp no es esto es más complicado porque no tiene subtítulos. Es simplemente cada capítulo es directo, pero bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a mencionar. 1. Contexto. Sentido y contexto. ¿Por qué estamos leyendo esto? Un poco de lo que le decía al principio, de que un conocimiento es inservible si no sabes para qué lo estás adquiriendo. Y al mismo tiempo con la lectura, si tenemos conciencia de por qué estamos leyendo esto y por qué nos puede llegar a servir, el matiz a la hora de comprender la información es muy diferente. Ubicarlo no solamente en tu situación actual, sino que a futuro de cómo esta información la puedes ir adquiriendo. O la puedes ir estructurando en parte en base a lo que ya tenés construido. Y aquí también es un momento importante de poder saber cuándo, ante la carencia de subtítulos, como estos temas, cuándo el autor o los autores saltan de un tema al otro, y lograr comprender así la estructura que había mencionado en el punto anterior.
¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Muy bien. Presten mucha atención. Si quieren tomar apuntes, tomen apuntes. Pero esto lo No, van a igual, entender muy bien. Yo prefiero escuchar. Bueno. Rastreo de información. Y aquí es muy importante y presten mucha atención como les da asiento, que me encanta. Si ustedes saben, para eso sirven los trabajos prácticos. Para este punto sirven los trabajos prácticos. Porque el docente siempre le va a decir, este texto lo tienen que leer. Pero el docente sabe que no toda la información va a ser útil. El docente le va a decir, en el trabajo práctico, le va a dar los puntos a investigar. Y ustedes tendrán que encontrar esos puntos. Es un ejercicio de búsqueda. Leer el texto completo y identificar dónde está la información útil. Acá hay un montón de autores. Hay literalmente 30 autores. Yo le pedí 6. ¿Ok? Ahora, saber rastrear la información útil también significa detectar la información inútil. Información que está disponible, pero que no me sirve. Para este momento. Y que al mismo tiempo puedo ignorar. Puedo leerlo por encima, pero no analizarlo en contexto y no profundizar en ella. ¿Ok? Repito, acá hay 30 autores. Hay párrafos enteros dedicados a autores que en muchos casos son simplemente relleno para rellenar el capítulo. Es que es literalmente así, es un texto biográfico. Hace un análisis, un repaso de todos los compositores que hubo en la época. No nos vamos a acordar de todos los compositores, con acordarnos de los 6 que hemos, claro, con lo más importante, con los 6 que he mencionado hoy ya podemos tener una comprensión total de la época. Lo mismo con la época colonial. Domenico Cipoli y Blas Parera no eran los únicos, pero al comprenderlos a ellos dos podemos tener una comprensión sobre los estilos de la composición del periodo. Ahora, si tenemos que acordarnos de todos los compositores jesuitas, vamos a estar acá varios días, ¿ok? Y lo podemos sintetizar con el trabajo de Domenico Cipoli. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo con estos, lo mismo con todos los otros textos. Por ahí lo más importante es cuando un elemento es reiterativo en un texto, es bueno hacer listas. ¿Ok? Yo para que creo que lo estaba acá, no estoy leyendo el dispositivo, lo estoy explicando yo. Es bueno hacer listas de los elementos reiterativos, ya sea, en este caso, corrientes o compositores, y anotar en un papel todo lo que van apareciendo, simplemente para tenerlo ordenado. ¿Ok? Y después remarcar, este es importante, este no, este me sirve para esto, este me sirve para esto. ¿Bien? Este es americanista, este es nacionalista, este no, este es más romántico, etcétera, etcétera. Y aquí vamos al otro punto importante, el arte de anotar. Y un poco lo que te decía al principio no, hace 2 clases. Un texto bien trabajado es un texto rayoneado. ¿Okay? Es un texto que tiene anotaciones, que tiene flechas, que tiene remarques, que tiene no correcciones porque el texto no se corrige en sí, pero sí se anota toda la información, dónde está la información útil. Correcciones es tú. Transformarlo en un borrador. Transformarlo a borrador. Ahora vamos con el borrador, pero el texto en sí mismo debe ser remarcado. Yo como no es mío, no lo puedo remarcar demasiado, pero sí lo llené de cintitas de dónde está la información que necesito para cada clase. Eso es un ejemplo. Pero si ustedes tienen la fotocopia, por eso es la magia de la fotocopia. Ustedes tienen la fotocopia, no la dejen blanca, no la dejen blanco y negro. Rellenenla de colores, agarren un papel o una lapicera. Todo lo que quieran, rellenenla por todos lados de acá. Esto me sirve, esto sirve, esto no, tachenlo si quieren. Hagan así. Moldeen el texto a su necesidad. Que el texto sea el ejemplo de lo que está pasando en su cabeza. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá están las palabras claves, nombres, fechas importantes, etc. El texto literativo, elementos, la idea que era la lista. Bueno, acá estaba la parte de la lista. Aparte para mantener el orden. El proceso penso-prolijidad. Bueno, esto ya lo dije. El valor del borrador. La prolijidad es secundaria. ¿Ok? En estos casos la prolijidad es secundaria. No estamos en secundario donde te piden carpeta completa, que sea prolijo. Aquí la carpeta que es un elemento para su proceso educativo. ¿Ok?
es un elemento de ustedes, no mío. Por lo tanto, cuanto más cargado de borradores esté, mejor. La prolijidad para entregar trabajos prácticos. La prolijidad para entregar trabajos prácticos. ¿Ok? Porque aparte, hasta incluso, ya vamos a ver, porque quiero que cuando presenten los trabajos prácticos, lo hagan de forma acorde con las normas APA, son para citar, pero por ejemplo, esto acá les falta encuadrar los textos, encuadrar los textos, los párrafos, y acá también le faltaría hacerlo con el tamaño de letra adecuado, porque hay reglas académicas que son, se me fue la palabra cuando está delimitado una característica en particular. Las normas. Son normas de escritura. Sí, las normas, pero se me fue el nombre, bueno, no me acuerdo. Por ejemplo, para entregar un trabajo hecho por computadora, lo más usual es usar la fuente de Arial o Tiny Roman en tamaño 12. Este es tamaño más pequeño. Todos los textos académicos los van a encontrar de la misma forma, que precisamente para eso se creó la norma, para que no tengan variedad de... ¿Ah? Arial 12, bueno, 11 o 12, y no necesariamente Arial, sino que también New Roman también. Sí. Algunas veces Calibri, pero este es Calibri. Sí. Y también el uso de las negritas, el uso de la forma en la que citar. Todas esas cosas son reglas que se han delimitado. Pero para eso sí la prolijidad, para cuando hay que presentar un trabajo, ya sea presentar un trabajo ustedes a los profesores o presentar un trabajo para llevar, qué sé yo, a una investigación, presentarlo para la facultad, para un congreso, etcétera, etcétera. Bueno, una revista científica, etcétera, etcétera, etcétera. Son normas que ya están delimitadas de cómo tiene que ser. Lo mismo con formato papel, pero formato papel en el sentido de manuscrito es más abierto. Recuerden, los borradores son útiles, los borradores sirven, los borradores son lo que más van a utilizar. La prolijidad lo dejan de lado, a excepción para cuando tengan que entregar. Y es una forma principalmente de no gastar energía de forma innecesaria. La energía es un recurso. ¿Ok? La energía es un recurso, y la energía es un recurso finito, se acaba. Se acaba la energía. La usamos de forma correcta. ¿Ok? Textos complicados como este que yo les di existen. No gasten energía en cosas que no les sirven, o no gasten energía haciendo cosas que al fin y al cabo no van a construir a la finalización del ejercicio, del trabajo que están dedicados. Seguimos. Síntesis final. Eso es importantísimo. Para lograr comprender muy bien la información, para poder saber que la educación nos ha servido, tenemos que saber sintetizar. Sintetizar es traducir, ¿okay? Es jerarquizar la información de una forma más clara, directa y sin tantos matices o rellenos que tienden a estar los textos o los libros, porque son textos diferentes, no es que estén mal, sino que son textos diferentes. ¿Ok? Lo mejor es, después de estudiar un tema, sintetizarlo en una o dos frases, lo más densa y directa posible, que te ayude a vos después a comprenderlo. Por supuesto, es una síntesis personal. Una síntesis personal. Por eso yo les dije, la clase anterior, si tenemos que sintetizar la primera década, la primera parte del siglo XX, XIX, perdón, me confundo, ¿cómo lo haría? Empezaron a tirar frases, palabras bien importantes. Hubiera sido lindo hacer una síntesis en el pizarrón, ahora que me doy cuenta. Así, cuando terminen de estudiar un tema, sintetícenlo. Creen esquemas si quieren, que son también muy útiles. Caractericen, creen listados. Todo eso, porque después, cuando tengan que estudiarlo, tal vez hasta incluso sea innecesario volver al texto en sí, sino que directamente van a la síntesis que han creado. Van al esquema que han creado. Y ahí ya la mente vuelve a retomar toda la información. La información cuando llega a la cabeza no se va. El tema es que después queda taponada por todo lo demás y no nos acordamos de las cosas. Al poder ver una síntesis, ver un resumen, ver un esquema, te sirve para encontrar lo que te había quedado. Y eso es muy importante también para lo que habíamos. Competencias que se necesitan. Bueno, después vamos con
con lo que iba diciendo. Competencias. ¿Qué son las competencias? Bueno, básicamente son las habilidades, son las herramientas, las cosas que tenemos en la cabeza para poder abordar cualquier cosa. ¿Okay? En este caso, las competencias para la lectura académica. Por un lado, la atención, concentración sostenida para desglosar ideas complejas. Saber concentrarse es importante. Comprender cómo concentrar. La competencia de la concentración es importante. De focalizar, de virar la cabeza de otros temas y concentrarse en una sola cosa, que es el estudio o la lectura muy sostenida. El éxito, el uso de vocabulario técnico. Nota, palabras desconocidas, palabras que se buscan rápidamente y se continúa leyendo. No se saltean las palabras desconocidas, porque son elementos que o el autor no explica porque da por sentado que el que está leyendo esto ya lo debería saber, por lo tanto no se pone a explicar todo su lenguaje técnico, pero si nosotros no lo comprendemos obligatoriamente tenemos que buscarlo porque el autor no nos lo va a explicar porque el autor presupone que ya lo sabemos. El autor presupone que es superfluo explicarlo. Exactamente. ¿Ok? Eso pasa mucho en el lenguaje académico, porque si cada autor tiene que repetir todas las veces que usa un término complejo qué significa ese término, no acaba más. Para eso lo utiliza dando a entender que las personas que estudian esto ya lo entienden. Lo mismo, si yo hago un estudio historiográfico y tengo que explicar qué significa la historiografía cada vez que la menciono, no termino más. ¿Se entiende? Y así, por eso, búsqueda, dominio del lenguaje técnico. Por supuesto, cada materia tiene su propio lenguaje técnico y son vocabularios que hay que comprender. No se ignoran, se buscan y se prosiguen. ¿Ok? Elementos que a veces son trabas, porque si no entendemos una palabra que es un concepto importante, que no sabemos que es un concepto importante, lo dejamos de lado y por dejarlo de lado no entendimos nada. Bien dicho. ¿Ok? Intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? ¿Qué es exactamente lo que vos dijiste? No entendí nada, me puse a buscar en otro lugar. ¿Ok? Es eso, poder conectar este texto con otros. Ningún texto es absoluto, así como habíamos dicho que ninguna cultura o ninguna influencia es 100% absoluta, siempre están de alguna manera conectados con otro lado. Bueno, los textos son así, todo está conectado de alguna manera con otro texto y por ende, así como tienen estos autores, tienen otros autores que pueden hablar o de lo mismo o parecido y contribuir a lo que ya se ha creado. Y bueno, por supuesto la capacidad de análisis. Poder estructurar en tu cabeza lo que estás leyendo. Y aquí me falta uno, que lo hemos puesto en práctica nosotros hace 2 clases, que es la crítica textual. Me olvidé de la crítica textual, no la coloqué. Que es el preguntarse, este autor está escribiendo esto, pero ¿por qué lo está escribiendo? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que él investigó? O si es de una época pasada, ¿qué es lo que él vivió? ¿O cómo era su realidad académica? Etcétera, etcétera, para poder construir una idea de tal forma. Por supuesto, cuanto más sepan ustedes sobre el tema, mejor va a poder hacer la crítica académica. No intenten criticar a Sócrates sin saber filosofía, por ejemplo. No intentes criticar a Sócrates si no sabes nada de Sócrates. Exactamente. Cuanto más sepan del autor, mejor va a ser la crítica textual que puedan hacerlo. Pero mientras nada, al principio es secundaria. Frente a la dificultad. Y esto es lo que había hecho referencia la vez anterior. ¿Qué pasa cuando no entendemos? Cuando no entendemos algo. Bueno, es normal. No entendemos la mayoría de las cosas que pasan. No resignarse al no entiendo, sino buscar, bueno, pero no entiendo por qué no estoy entendiendo. Yo estoy leyendo este trabajo de Moderna, pero no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. Uno, o tiene mala letra, o escribió de otro texto, y así. No, mentira, sí te entiendo, estoy haciendo un ejemplo. Usamos de ejemplo. No, porque lo tenía acá a mano el trabajo de Morena, nada más. Y así. ¿Ok? Bueno, lo que ya dije, buscar significado en palabras desconocidas, ajustar la velocidad, leer más lento, y esto es muy importante. De nada sirve terminar un texto si no lo hemos entendido. Es más importante entender un texto que terminarlo. Si tenemos que tomar más tiempo, nos tomamos más tiempo. ¿Ok? Pero nada de leer, por terminar el texto y después ver qué onda. No, si no lo hemos terminado, si no lo hemos entendido, lo tienes que volver a leer. Por más que te tome más tiempo. Así que es importante. Es más importante entenderlo que terminarlo. ¿Ok? Prioricen eso.
Creo que ya termina acá, esto lo hice como hace una semana y media, hice esto, no sé cuándo termina. Ahí está. Bueno, esta es una regla que seguramente la vieron en internet porque es muy, muy usada, que es la regla del 30-50. Que son 30 minutos de lectura, no más, solo 30 minutos de lectura intensa y de ahí 5 minutos de descanso. Descanso 5 minutos, vuelvo a leer 30 minutos. ¿Por qué? Porque si leo más de 30 minutos de forma intensa, concentrada, y después intento, por ejemplo, si intento leer una hora entera, así de forma intensa, la mayoría de las cosas no lo vas a entender porque tu cabeza va a estar cansada. Sabes que se da la casualidad que en la Facultad de Psicología, me acuerdo que en la integración universitaria han dicho, pero posta, ¿no? O sea, a ver, yo la conozco esta regla, pero me sale de un video de TikTok de muy famosa. de cómo aprender a estudiar. Claro. ¿Por qué? Porque yo tenía este problema, o sea, a ver, de cuando yo me he dado cuenta de que yo tenía este problema de déficit de atención. Cuando yo quise estudiar psicología bien a fondo y no estaba entendiendo nada de lo que me hablaba el profesor. Y entonces yo empecé a buscar técnicas de estudio, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que la profesora me ha dado a mí una técnica de estudio. ¿Y qué es lo que me ha dicho? Mira, yo te recomiendo que leas 2 horas seguidas. No. Literal, así me ha dicho, no con estas palabras. Yo te recomiendo que leas 2 horas seguidas y que vaya, después descanse, que vaya y te bañe y vuelve a seguir leyendo y leerlo. No pares de leer, porque si paras de leer es cuando surgen los problemas. Tal vez en otra época hubiera servido las 2 horas seguidas, pero sí, hoy en día se recomienda 30-50. 30 minutos de lectura intensa, no de lectura superficial, de lectura intensa. Pero después la capacidad de atención se va. Y eso es propia de nuestra generación particularmente. Porque, ¿En serio? Sí, es propio de nuestra generación porque a medida que va avanzando la generación, el nivel de atención concentrada va disminuyendo. Por eso digo, en otra época tal vez las 2 horas de lectura concentrada hubiera servido. Hoy en día no. Y es algo que incluso los docentes tenemos problemas con los niños porque los niños tienen incluso menos capacidad de atención. Y eso es debido a las costumbres. A las costumbres cotidianas. Tiene muchos elementos para distraerse. Claro, y aparte nuestro cerebro está bombardeado de información rápida cada tiempo y más el tema del teléfono. El cerebro no descansa y se acostumbró a no descansar. ¿Ok? Se acostumbró a tener un bombardeo de información nueva cada tiempo y si estoy 30 minutos con lo mismo, me voy a hartar. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo recomendable es 30-50. Pero ojo, ya a todos les digo lo mismo. 50 minutos de descanso y 50 minutos de descanso. Sí. ¿Ok? 5 minutos de descanso, 5 minutos de descanso. ¿Qué descanso? ¿Pero qué significa 5 minutos de descanso? Significa esto. Eso significa 5 minutos de descanso. ¿Por qué? Lo que no significa es esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ok? ¿Por qué? Tenés que descansar la cabeza. Tus decibeles se tienen que bajar. Por eso, aburrite, por el amor de Dios. Cuando ustedes estén leyendo mucho y estén cansados de leer, listo, deja todo y aburrite. Por lo menos 5 minutos. No agarres el teléfono, no mires la televisión, no mires nada más, porque si no, no vas a descansar. Y no vas a poder leer y no vas a seguir construyendo todo. Por eso, la lectura académica es un hábito y leer por lo menos 15 minutos, si no puedes leer 30 minutos de corrido, bueno, por lo menos 15 minutos diarios para generar todas las competencias que son necesarias. ¿Ok? Eso sería todo. Ay, qué lindo. La energía es un recurso finito, no la gasten de forma innecesaria. ¿Ok? Bien, eso nomás. Lo dije a la apurada porque ya se me está acabando mi hora. Aparte no es un tema de la materia. Lo voy a subir a este Power también para que los sirva. Posiblemente lo ponga muy adelante. Y espero que les sirva. Porque después tenemos que ver Tango. Y en Tango hay un libro entero. ¿Ok? Bien. Por acá, ¿se entendió todo? No estaba viendo la pantalla. La videollamada, perdón. ¿Se entendió acá en virtual? Úsenlo para este trabajo práctico y para todo lo que se van a venir. Perfecto. Bien.
¿Escueto? ¿Qué es escueto? Escueto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé. No recuerdo qué era escueto. ¿Qué era escueto? ¿Qué era escueto? Escueto yo pensaba que era falta de contenido. Ya lo voy a mandar por... lo voy a mandar bien escrito. Pero son las reglas APA. Las reglas APA y las reglas de presentación. Ya lo voy a mandar por escrito. Bueno, nos vemos, corto acá. Y nos vemos el lunes directamente. Así que chao. Bueno, terminamos. Tenía más ejemplos, pero bueno, no se adelanta. ¿De cuándo es la presentación de los trabajos? Hasta hoy era. Presentar el lunes. No te preocupes. Está bien. Ahora, aparte también lo di muy a las apuradas. Debía haber dado más tiempo para un tema tan complicado. Listo, yo termino. Y me voy. ¿Pudieron entrar? Todos pueden entrar al campo, ¿no? Uy, yo tengo que restablecer la cuenta, ya veré.